días, muchísimas gracias a todos por asistir a la jornada de hoy. Soy Claudia Clemente, la responsable de la oficina Acelera PYME de ECIM. Me acompaña Sonia Varela, que es consultora de software en Distrito K, que es quien nos va a contar hoy, bueno, pues cómo un ERP con gestión de proyectos os puede ayudar en la gestión de vuestro negocio. Pero antes voy a hacer una breve presentación de la oficina Acelera PYME, de los servicios que ofrecemos y simplemente comentaros un par de puntos. Cualquier duda o consulta la podéis ir dejando por el chat y al final de la presentación de Sonia la responderemos. Y os enviaremos tanto la presentación como el vídeo de la jornada como los datos de contacto del ponente durante el día de hoy, ¿vale? Y una encuesta de satisfacción para que podáis valorar nuestros servicios. Y sin más, pues voy a compartir pantalla. Bueno, pues como os comentaba, la oficina Acelera PYME es un proyecto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinado a construir el ecosistema de referencia para pymes en España. Nosotros estamos enmarcados dentro de una red de oficinas que estamos repartidas por todo el territorio nacional. Somos más de 150 oficinas. En concreto, la nuestra está en la Comunidad de Madrid, pero damos servicio a cualquier pyme o autónomo que tenga alguna duda o consulta en materia de digitalización. Y nuestras tres principales líneas de actuación pues son esas que vemos en pantalla. Servicios personalizados. Ofrecemos un servicio tanto físico como virtual de acción para resolver cualquier tipo de duda o consulta, ya sea relacionada con la estrategia de vuestra empresa para poner en marcha un plan de transformación, como opciones o ayudas disponibles a las que os podéis acoger en materia de innovación, como normativa. Es decir, podéis consultarnos y trasladarnos cualquier tipo de duda, todo, como decía, de forma física como virtual. Ahora pondré los datos de contacto y podéis acceder a nosotros a través de cualquiera de estas vías. También ofrecemos un servicio que llamamos auditoría digital, en el que nos acercamos a vuestras empresas, a vuestros negocios y nos contáis un poco cómo trabajáis y cómo la tecnología se puede incorporar en esos procesos del día a día y ayudaros a ser más productivos y optimizar vuestros procesos. Y por último, pues somos un punto de contacto con habilitadores digitales, con proveedores de soluciones que están en el mercado y que os pueden ayudar a poner en marcha y a trazar con éxito pues ese plan de transformación digital para vuestro negocio. Por otro lado, celebramos una serie de eventos y jornadas como en la que nos encontramos hoy, con el objetivo de acercar a las empresas diferentes temáticas vinculadas a la transformación digital. Lo hacemos de mano de asociaciones regionales en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y también de mano de asociaciones u organismos sectoriales. ¿Con qué fin? Pues con el fin de conocer casos de éxito de aplicación de la transformación digital en sus propios negocios y poder exponerlo y verlo como la sesión en la que nos encontramos hoy. ¿Qué hacemos también desde las oficinas de Acelera PYME? Pues una labor de promoción a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Colgamos contenido de interés, noticias, artículos, ayudas que consideramos que pueden ser de interés para vosotros en este proceso de transformación. También colgamos una serie de vídeos, de micropíldoras, en las que durante 1 o 2 minutos pues un experto nos hace una aclaración sobre preguntas frecuentes que hay alrededor de la transformación digital, nos explica algunos de los conceptos más técnicos para que puedan ser comprendidos y lleguen a cualquier empresa. Y por último, pues cerramos una serie de colaboraciones y alianzas estratégicas con diferentes organismos, tanto públicos como privados, con el único fin pues, de llevar la transformación digital a cualquier punto de la sociedad. Y en resumen, bueno, pues lo que os he comentado ahora mismo está reflejado aquí, ¿no? Somos esa ventana única donde cualquier empresa o autónomo puede acudir a resolver sus dudas. Analizamos junto con esas necesidades de digitalización y les ayudamos a trazar esa hoja de ruta. También informamos sobre novedades y herramientas que están disponibles en el mercado y que pueden ayudar a optimizar y digitalizar procesos. También damos soporte en ese proceso de contacto con agentes digitalizadores o con proveedores digitales. Difundimos a través de los canales de redes sociales, web o newsletter, pues una serie de contenido e información para la transformación digital. Y por último, pues colaboramos con otros organismos formando alianzas con el fin de aumentar y unir pues esta labor y que llegue a cualquier punto de la sociedad, como decía. Y sin más,
Pues muchas gracias. Voy a dar paso a Sonia Varela. Como decía, es consultora de software con más de 18 años de experiencia y de consultoría, y hoy nos va a contar cómo un ERP con gestión de proyectos pues, os puede ayudar a optimizar la gestión de vuestro negocio. Muchas gracias, Sonia. Dejo de compartir, te cedo el testigo. Perfecto. Pues voy a pasar a compartir yo mi pantalla. Bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Como ya comentaba, soy Sonia Varela, consultora en la empresa Distrito K y especialista en software de gestión empresarial. Antes de nada, pues quería darles las gracias a todos las empresas asistentes a este webinar, como no también a EFIM, y bueno, pues donde hoy vamos a tratar los puntos claves de las ventajas de incorporar un sistema ERP que integra también la gestión de proyectos, producción, movilidad, entre otras utilidades que vamos a comentar a continuación y tan necesarias en las empresas del sector metal, que es donde hoy nos centraremos. Por hablarles en Distrito K somos una empresa dedicada a desarrollar y comercializar software de gestión con una dilatada trayectoria. Llevamos ya 25 años en el sector trabajando con empresas en todo el ámbito nacional. Lo que hoy le vamos a presentar y nos vamos a centrar es a través del software SQL Pyme, que está dirigida a empresas de este sector y que nos va a permitir controlar, como comentaba, pues gestionar proyectos, la producción, comercialización o reparaciones. Bueno, este sector cuyas actividades también son muy diferentes y que al ser precisamente un sector tan amplio, bueno, tendrán eso sí puntos en común, ¿vale? Controles o gestiones que tengan como objetivo final el obtener una información inmediata, fiable y precisamente para mejorar la toma de decisiones. Entonces, para que se hagan una idea del contenido que vamos a desarrollar, vamos a ver ciertas utilidades como las que pongo aquí a continuación y que precisamente darían solución a las necesidades de este tipo de empresas, ¿no? Estaríamos hablando de, por ejemplo, la gestión de kits o montajes o escandallos de producción, trazabilidad para gestión de números de serie, bastidores, coladas, un apartado de gestión de compras, de suministros para todo nuestro ciclo de compras, que también llevaría consigo un control de almacén, si en este caso la empresa contempla una gestión, un control de inventario, un control, un proceso de producción, veremos cómo gestionamos todo esto, planificación de las partidas a ejecutar, proyectos, entendiéndose como un trabajo completo que va a agrupar una serie de trabajos y de los cuales vamos a querer llevar un control agrupado, el control también de tanto personal, recursos propios como subcontratas de la empresa. Pasamos a pues, todo lo que es realización de gestión de envíos, comunicaciones con empresas de transporte, servicios de mantenimiento, pues aquellas empresas que en este caso además presten algún tipo de servicio de mantenimiento de tipo correctivo, preventivo, control de personal, nóminas, la movilidad, un apartado muy importante para poder complementar a la gestión desde oficina. Y luego, pues tesorería, contabilidad, toda la parte de gestión documental, contratos, ventas y de cara sobre todo a explotar la información de una manera mucho más eficiente, un business intelligence que nos permitirá ver pues, de una forma mucho más gráfica todo lo que va a ser la explotación de información. Bien, sin más voy a pasar a la aplicación para empezar viendo un poquito los ejemplos de lo que yo quiero mostrar. En este caso, cualquier empresa lo que se tiene que encontrar es con un sistema de gestión que le permita pues, gestionar múltiples empresas, si fuera el caso de un grupo, multiusuario, el que todo esto que yo voy a continuación a plasmar, que bueno, al final es una parte pues, muy general, no voy a poder entrar mucho en detalles o temas más específicos, pero sí que entendamos que al final lo que tenemos que conseguir es una configuración personalizada de cara incluso a cada usuario para que, dependiendo de su perfil, su rol de trabajo, pues acceda a un menú personalizado y con unos permisos predefinidos. Eso obviamente sería el primer punto de partida.
Quiero empezar con la gestión de artículos, puesto que es un apartado muy importante dentro de lo que va a ser nuestra gestión, para que entendamos cómo desde aquí podríamos, o sea, lo que es importante es que cada empresa pueda tener también sus bases de datos de artículos. Empezaría, por ejemplo, con bases de precios, que en este caso tengo pues de ingenierías, de colegios de arquitectos, pero que al final lo que me permite es poder localizar directamente sobre mi base de datos pues aquellas partidas que de lo que se trata es que tengan una composición directamente sobre la cual establecer pues, unas necesidades de material, mano de obra, junto con toda una descripción, unos precios que me permita incorporarlo, por ejemplo, a la hora de hacer un presupuesto. Por otra parte, de todas formas, también podríamos jugar con, en vez de con estas bases de precios, pues con lo que serían artículos simples que me permita buscar, pues básicamente a través de ciertas palabras clave, la localización de aquellas partidas que formen parte de una familia de artículos determinado. Por ejemplo, si busco pues, por determinadas palabras clave, por ejemplo, por el nombre del artículo, pues un tubo, de forma que siga concatenando una búsqueda, porque estoy buscando tubo de acero y tubo de acero de 25 milímetros. Entonces yo voy haciendo esta búsqueda hasta localizar, en este caso ya vemos que esto es un artículo simple, y vamos a ver qué información podríamos manejar de este tipo de artículos en el sentido de que, bueno, nos va a interesar, por ejemplo, tener un conocimiento de sus costes, precios medios de compra, establecer tarifas diferentes en función, bueno, pues tantas tarifas como queramos, que podamos desglosar, por ejemplo, toda una descripción completa de lo que es el producto, identificar códigos de barras por unidad o por lote de unidades, que además podamos identificar todos los proveedores a los que le hemos comprado en un momento dado este artículo con sus precios medios de compra y todo lo histórico de compras, que podamos manejar a nivel de almacén también stocks existentes de lo que es el artículo, porque además de poder manejar lo que son stocks, podríamos manejar incluso doble unidad de medida, es decir, yo puedo manejar un stock por tantas unidades principales como si yo tengo, por ejemplo, compro barras de acero por metro o por unidades, pero luego quiero saber los metros que yo tengo. Entonces, poder manejar doble unidad de medida en ese sentido. Que podamos también adjuntar fotografías del producto, condiciones comerciales de cara a mis proveedores, de cara a mis clientes, incluso si esto lleva asociado, por ejemplo, algún tipo de tasa medioambiental, que por tanto el programa debería proponerme ya que lleva asociado y que ya lo proponga automáticamente. Y que, aparte de todo esto, tengamos la posibilidad de identificar características que en este caso, bueno, es una forma de dar atributos a los artículos y que nos permitiría, por ejemplo, controlar colada específica a la que pertenece esa compra, el número de serie, el número de bastidor, identificar de forma única la trazabilidad de ese producto a través de esa referencia, ¿no? Que ya digo, pueden ser diferentes atributos los que les podamos otorgar a cada artículo en este caso. Y quiero terminar mencionando una parte muy específica, pero que aquí también se va a dar múltiples casos dependiendo de la empresa para la que estemos hablando, ya que, bueno, la parte de datos adicionales en este caso me permitiría incorporar a la aplicación campos que en este caso cada empresa podría crear para identificar información del artículo de forma ya mucho más personalizada. Y esto ya es una herramienta que estaría, bueno, pues dependiendo del tipo de actividad de la que se trate, que podría crear directamente unos campos para identificar, ya digo, características de este artículo. Por ejemplo, aquí tengo un índice ANIFER, por ejemplo, para indicar aquí la variación de precios para, en concreto, pues tubo de acero corrugado. Bueno, pues todo esto que al final son temas muy, muy específicos, pero que obviamente todo esto, por tanto, puede variar y cada empresa debería tener esa posibilidad de incorporarlo ya de manera individualizada y personalizada. Bien, a partir de aquí voy a iniciar y mostrando un poquito cómo sería posible
trabajar con esta parte de artículos, pero ya mencionando un flujo de trabajo, me gustaría empezar por el CRM, porque es el módulo de gestión comercial, por integrar a aquellas empresas que también tengan, por ejemplo, eso, un departamento comercial, unos comerciales que se van a identificar creando inicialmente pues, una posible oportunidad de negocio, es lo que inicialmente haríamos, pues un posible trabajo que vamos a hacer, identificamos lo que nos estén solicitando, incorporemos además toda esa documentación, un PDF, Excel, toda la documentación que pueda surgir en torno a ella, que tengamos una agenda que me permita ir identificando los contactos que establezcamos con nuestro cliente, de forma que tengamos también pendientes aquellas tareas que tengamos que realizar y a partir del cual podamos generar el presupuesto correspondiente que luego ya quede aquí adjunto. De esta forma vemos cómo esta trazabilidad ya me permitiría ver precisamente ese presupuesto con el que yo ahora voy a seguir trabajando, pero que viene como correspondiente a ese origen. De todas formas, obviamente, el proceso de trabajo podría iniciar directamente desde aquí. Aquí de nuevo un poco dependiendo de la actividad, un poco de la empresa y sobre todo a lo mejor el tipo de cliente al que se dirige. Yo les estoy mostrando un ejemplo donde bueno, tenemos una información básicamente de una estructura donde está compuesta por una serie de capítulos, partidos. Realmente esto podría componer un trabajo donde a lo mejor yo en concreta me voy a centrar en la valoración de esta partida, a lo mejor tengo otras partidas que pues, no vamos a ejecutar nosotros y vamos a subcontratar, pero en su conjunto compondría el proyecto que yo voy a ejecutar para un cliente. De hecho, este presupuesto, si trabajáis con pues, ingenierías, que ya os envían una memoria a valorar, se podría importar a partir de ficheros BC3, compatible con otras herramientas tipo Presto, por ejemplo, y que también podríamos incorporar a partir de un Excel, bueno, pues a partir de una información que me permita introducir ya esta información. Hemos visto también cómo entonces esas bases de datos de artículos compuestos que comentábamos antes me permitiría incorporar líneas y, por tanto, hacer que esa información la pudiésemos suministrar nosotros a la hora de hacer el presupuesto, pero facilitando la información de esas bases de datos, tal y como lo veíamos antes. Y que en cualquier caso aquí podamos describir lo que sería nuestro coste previsto, un margen de beneficio por partida, por capítulo, definir el precio de cara al cliente y por tanto tener un estudio de una previsión de costes y un importe de venta de cara a nuestro cliente. Quizá esto vaya dirigido un poco más a, bueno, pues a trabajos de mayor volumen. También quiero que abarquemos un poco aquellas empresas en las que a lo mejor no necesitan una información tan compleja, para que veamos cómo este mismo presupuesto y atendiendo a una configuración que me permite, en este caso la aplicación, me permite mostrar la misma información de una manera mucho más simplificada. Es el mismo presupuesto que estábamos viendo, pero en este caso simplemente con una cantidad, un precio y un importe, porque realmente no trabajamos de esta manera y de esta forma ya contemplo los presupuestos que yo tengo que hacer. Entonces, un poco que veamos que dependiendo del volumen del trabajo a presupuestar o de la complejidad con la que la queramos afrontar nosotros, también podemos hacerlo de una forma más simple o más compleja. En este caso, además, he incorporado aquí una partida que bueno, yo he incorporado donde he desglosado, como vemos, todo el desglose de material, mano de obra, etcétera, y que en este caso podríamos ya lanzar desde aquí una orden de fabricación para que podamos gestionar en concreto el control económico de este trabajo en concreto para la elaboración y la fabricación de esta marquesina. Previamente a esto, obviamente, tendríamos que, por supuesto, enviar nuestro modelo a nuestro cliente, que podamos ya sacar desde aquí esa relación valorada ya de cara a nuestro cliente con toda la relación de presupuestos, de partidas, capítulos, que ya desde aquí podamos adjuntar con una serie de capítulos que podamos imprimir, que podamos exportar o incluso directamente enviar por correo electrónico para bueno, agilizar todo este proceso, y ya vemos cómo el PDF ya aparece adjunto y ya simplemente tendríamos que limitarnos a enviarlo. Esto que es tan rápido que de forma que luego lo podamos trasladar a cualquier documento que gestionemos dentro de la aplicación, tanto si es un presupuesto como la factura al cliente como un pedido a un proveedor, ¿no? Por poner diferentes ejemplos.
Antes de lanzar la fabricación, quiero mencionar el concepto de proyecto, y es tan importante en el sentido de que yo voy a gestionar este trabajo y si al final yo quiero llevar un control económico de todo el trabajo en su conjunto, el concepto de proyecto que ahora voy a mostrar aquí para que entendamos la información que me va a aportar, tenemos que tener en cuenta que en cualquier caso este trabajo, esta fachada que pues nosotros vamos a ejecutar para este cliente, nos permitiría, o tendríamos que tener esa visión global, pero de forma que toda la información que gire en torno a este proyecto tengamos acceso pues rápidamente, de una forma sencilla y de una forma ágil. Sin ir más lejos, los presupuestos que tienen que ver, que yo en este caso tengo un único presupuesto, pero desde luego podría ser necesaria generar revisiones, modificaciones, presupuestos adicionales que puedan ir surgiendo y tener aquí toda la trazabilidad del mismo. Que podamos identificar si, por ejemplo, para el tipo de cliente para el que trabajamos, nos aplican algún tipo de retención de garantía, para luego precisamente llevar un control de esas retenciones, incluso si han sido cobradas o no. El que podamos complementarlo también, por supuesto, con una planificación, de manera que yo pueda ver rápidamente pues una planificación de los trabajos que vamos a ejecutar e incluso luego que lo vayamos comparando con lo que hemos ejecutado a través de la certificación correspondiente o los gastos que hemos introducido. Bueno, esto lo podemos manejar para poder ir controlando un poco la temporalidad de la ejecución de estos trabajos. Una evolución que demuestre una gráfica de cómo va evolucionando económicamente mes a mes, tanto mi presupuesto como mis costes, como mi facturación. Y también que rápidamente podamos ver todos los documentos que complementen a todo esto y que, por tanto, bueno, podamos analizar tanto albaranes, facturas, certificaciones, presupuestos, pedidos que hayamos hecho en torno a este proyecto y que rápidamente podamos localizarlos, pues nada, simplemente haciendo pues un doble clic y que el programa, en este caso, pues me lleve a ese documento en concreto, ¿no? En este caso, me voy a centrar, como comentaba, en la parte de fabricación de esa partida específica, porque ¿y qué ocurre si yo desde aquí yo quiero lanzar una orden de fabricación a mi taller para controlar específicamente de esta marquesina el trabajo que vamos a ejecutar en cuanto a mano de obra, materiales, etcétera? Para ello, vamos a volver hacia atrás, vamos a volver al presupuesto. Precisamente aquí ya tenía la orden de fabricación, por eso aparecía ya dentro de la información de mi proyecto, estaría todo vinculado, de manera que al generar esa orden de fabricación de esta partida concreta, vamos a ver cómo nos habrá enlazado toda esa previsión de gastos en cuanto a material y mano de obra, pero directamente a nuestra orden de fabricación. Esto sería lo que llamaríamos una fabricación simple. Entonces, una fabricación que procede en este caso de un proyecto, es verdad que no sería la única manera de generar una orden de producción, porque podría estar basado en base a las necesidades de un pedido de un cliente o simplemente porque quiero aportar un stock a mi almacén de un producto determinado y vamos a hacer también esos ejemplos. En este caso, esta orden de fabricación tiene que ver en concreto con un proyecto, con el proyecto con el que estábamos comentando, no tendría por qué ser así, ya digo que sería otro caso también. En el caso de esta marquesina, yo tengo una previsión de un gasto que viene precisamente de ese presupuesto y que en cualquier caso esta orden de producción concreta podamos adjuntarle, bueno, pues con una serie de planos, esquemas que también acompañen a lo que tenemos que hacer para poder desde taller consultar esta información. Que podamos definir una serie de fases de trabajo, importante también para identificar precisamente pues, dónde estamos interviniendo en cada momento, que podamos vincular todo esto precisamente por esa previsión de gastos de mano de obra y material o trabajos que tengamos que hacer y que procedía en este caso de nuestro presupuesto, que podamos hacer una planificación de esos trabajos y que podamos, por tanto, ya desde el punto de vista real, controlar efectivamente las horas trabajadas, el material que hayamos empleado, bien porque lo hemos comprado y directamente para esta fabricación, o bien porque hemos incorporado esta información a partir de las salidas de material de nuestro almacén. Precisamente en este punto es muy importante que aquellas empresas pues, que contéis con un taller como tal y con el objetivo de facilitar la introducción de este dato y más allá de, bueno, pues de anotarlo en un papel y que luego nosotros lo traslademos, que obviamente esa sería una vía, pues permitirle precisamente desde el propio taller que esa información nos venga de la mano de los propios operarios.
De forma que, bueno, pues en este caso lo estoy mezclando yo todo un poco, pero imaginemos que tenemos pues una tablet, un ordenador directamente desde el taller, que limitemos, por supuesto, el menú a un único icono que le permita al usuario acceder pues a una pantalla pues, de este tipo o incluso táctil para identificar el operario, la orden de fabricación y tanto las horas como material empleado para que ya pueda reflejar tanto su consumo de tiempo como aquel material que en este caso haya utilizado y que hayamos dado salida desde el almacén, de forma que se repercuta un coste de ese material en nuestra orden de fabricación y de la misma manera se descuente el stock del almacén existente hasta ese momento. Esto sería un apartado desde el taller que también, ya digo, se podría ejecutar desde cualquier dispositivo y que por tanto me ofrezca esta información. El objetivo final en este caso es dar por fabricada esa marquesina con la que estaba yo trabajando, de manera que incluso pues, cuando la demos por fabricada y ya sepamos efectivamente cuánto ha sido el coste real, podamos identificar también, incluso haciendo mención a lo que comentaba antes del tema de coladas, pues identificar la colada que se empleó en este caso y por tanto dejar toda esa trazabilidad. En este caso, como tiene que ver con un proyecto, cuando finalicemos esta orden de fabricación, bueno, pues tendría como resultado la aplicación o la imputación de esos costes también en nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, antes no he puesto como ejemplo, por supuesto, que si no lo necesitáramos podríamos imprimir también una orden de trabajo que sirva para indicar a taller lo que van a necesitar y que si ellos lo anotan luego también y tenemos que incorporar esa información, también lo hagamos de esa manera. Comentaba también otros ejemplos en el sentido de que a partir de, por ejemplo, un estilo o una plantilla, si lo que nosotros tenemos que hacer es porque fabricamos esas marquesinas, pero de carácter ya estándar, no tan a medida a lo mejor por parte de un cliente, que a lo mejor es la parte que correspondería más al ejemplo que acabo de hacer yo. Y por tanto definamos estilos, plantillas, donde ya esa información esté definida con su documentación, sus fases de trabajo y también con toda esa previsión, podamos generar, pero sin necesidad de existir un pedido previo, una cantidad X, simulando incluso un proceso que me diga, pues esto es lo que yo necesitaré, tanto de material como de mano de obra, incluso comparándolo con, en este caso, lo que tenga disponible en mi stock, y por tanto, hacer esta simulación, pero ya generar la orden de trabajo correspondiente a esa fabricación de la cantidad que yo he indicado, ¿no? Ya digo que esto sería pues otra posible variante. A raíz de todas esas órdenes de trabajo que lancemos, luego que nos facilite también el proceso de compras, que podamos generar pedidos precisamente basados en las necesidades de esas órdenes de fabricación o de un cliente específico y que ya podamos tratarlo a partir de ese proceso que sea mucho más ágil y mucho más rápido y que por tanto luego podamos obtener informes de estas órdenes de fabricación de forma concreta, que podamos analizar económicamente el resultado pues, de estas órdenes de trabajo, bueno, identificando el coste que corresponde, por ejemplo, mano de obra, material, lo que hemos facturado, el beneficio que corresponde con cada una de ellas, etcétera. Bien. Todo esto me lleva un poquito a comentar pues, ese ciclo de compras, por ejemplo, que ya estaba comentando y que en cualquier caso, si vuelvo otra vez de nuevo a mi proceso de mi presupuesto inicial, de mi proyecto, del cual estábamos arrancando inicialmente, ¿y qué ocurre si yo tengo que pedir material del resto de opciones, del resto de apartados de la aplicación? Bueno, pues que yo ya pueda generar, bueno, aquí pongo pedidos, pero se podrían generar presupuestos para solicitar precio, pedidos, de forma automática. La idea es que sea la información que contiene el presupuesto en cuanto a esos descompuestos quien ya me proponga toda esa información para que precisamente mi proceso de compras lance la información de cara a mis proveedores, de cara pues eso, a solicitar precios para un proyecto en concreto o para un trabajo específico y que por tanto me permita analizar una comparativa de los precios que uno y otro me hayan ofrecido, lo podemos ver así, podríamos incluso bueno, sacar un informe de manera que, pues, de una manera pues eso, más visual podamos comparar los precios de uno y otro, incluso comparar lo que sería el precio ideal de uno y otro y hacer la compra en base a los precios más económicos, por ejemplo, ¿no? Que esto me sirva para luego dejar reflejado que esta compra es para un proyecto, pero porque luego esta información que estamos manejando aquí la quiero enlazar con un pedido y que por tanto ese pedido ya directamente desde aquí lo volquemos, lo generemos
y volquemos para que yo pueda saber lo que hemos recibido, lo que tengo pendiente de recibir. Es un documento que al final sería mi orden de compra, donde yo pueda emitir directamente, pues eso, a mi proveedor, pues, donde tengamos ya un documento que me adjunte toda esta información, y enviemos también por correo electrónico como hemos hecho antes. Pero la importancia de aquí, de estos pasos que yo estoy haciendo, es si, por ejemplo, esto tiene que ver pues con un proyecto o directamente, por ejemplo, con un apartado que sea dirigido, pues como luego voy a poner a continuación otros ejemplos de reparaciones, por ejemplo, que yo ya sepa para dónde va dirigido, en concreto para el proyecto, e incluso, si así lo hemos definido, con qué partida está vinculada para que ese coste de esa compra ya quede recogido no solamente en el proyecto, sino en el capítulo partida correspondiente. Eso va a ocurrir en el paso siguiente, que sería la recepción del albarán correspondiente. En el albarán, donde ya definimos el material que hemos recogido, que hemos comprado y que por tanto vamos a repercutir, en este caso ya digo, ya sea pues al proyecto en su conjunto, porque tiene que ver pues una compra de esos otros capítulos que estábamos ejecutando, que nosotros hemos comprado pues ese material o un servicio que me están prestando, o con la fabricación, la orden de fabricación de esa marquesina, por ejemplo, de la que estaba yo mencionando antes, o una reparación, que todavía no han englobado esta parte, pero obviamente también tenemos que tener en cuenta aquellas empresas que presten servicios de mantenimiento de tipo correctivo, de tipo preventivo, y que en cualquier momento pueda incorporar toda esta información, pero en concreto para una avería, una incidencia concreta de la que todavía no hemos hablado y luego voy a comentar. Por tanto, la importancia en este caso de repercutir la información o introducir la información desde un albarán de compra, lo que me implica es que lo que estamos comprando ya se pueda repercutir como coste, en este caso, a ese proyecto. Por ejemplo, en este caso, ya digo que no tendríamos por qué limitarlo únicamente a un único proyecto, se podría repercutir incluso pues, por que tenga diferentes líneas y, por tanto, esta información, como tengo aquí en este ejemplo, se repercuta a proyectos distintos, porque hay una parte que va a un proyecto, otra parte quiero que vaya imputada a otro proyecto, a otra orden de fabricación, ¿vale? Atendiendo un poco a sus necesidades, o incluso que en el momento que yo esté reflejando esta compra, podamos definir que justamente yo aquí tengo una diferencia entre lo que estoy comprando y lo que yo estoy consumiendo en dos proyectos, porque la diferencia la dejemos directamente en nuestro stock, en nuestro almacén, del cual yo voy a querer llevar un control porque tenemos definido tantos almacenes, pues como en este caso como queramos. Incluso tengo la posibilidad de gestionar stocks existentes pues, en las furgonetas, que por ejemplo de cara a más la parte de reparaciones, quizá de averías, tenga un poquito más de sentido, ¿no? Todo esto, bueno, pues sigue su trazabilidad con la correspondiente factura, como no. Y la factura en este caso que estamos introduciendo y que por tanto hemos cotejado con estos albaranes, me aporta la información de pues una previsión de pagos, que luego vamos a controlar también, por supuesto, que si queremos podamos identificar una autorización de cara a la emisión de ese pago, de forma que mientras esta factura no esté autorizada por las personas que nosotros hayamos definido, que correspondan al usuario con el que nos identificamos, cuando trabajamos en este caso con la aplicación, pues me permita controlar que precisamente pues este pagaré yo no la puedo emitir mientras no se encuentre autorizado, por ejemplo. Que además esto me permite adjuntar el documento original que hemos escaneado, que hemos adjuntado el PDF y que por tanto podamos seguir también un control y podamos identificar rápidamente sin necesidad de recurrir a un archivo físico. Olvidémonos un poquito ahí en ese sentido del papel, o al menos lo intentemos. Y que todo esto al final tenga como consecuencia, si la empresa cuenta con un departamento contable, bueno, pues también enlazar todo esto al programa de contabilidad y que ya rápidamente pues se gestione y se vuelque sin necesidad de duplicar el trabajo, que un poco es también a donde yo voy, ¿no? Entonces, toda esta información respecto a lo que sería una imputación de compras como tal, precisamente volviendo a la gestión de nuestro proyecto, si vuelvo otra vez desde aquí al proyecto del que partía toda esta información, que me permita analizar económicamente todo el resultado, todos estos costes que estamos plasmando aquí correspondientes a este proyecto en concreto, donde por tanto yo pueda ver todo ese desglose de materiales que hemos plasmado
correspondientes a compras de materiales, como ahora la parte de la mano de obra. La mano de obra, hemos comentado antes cómo podríamos desde taller introducir esa mano de obra que corresponda a la fabricación de aquella marquesina. Pero ¿qué ocurre si yo luego llevo la marquesina, la instalo y por tanto en lo que es el proceso de montaje, de instalación, también generamos unas horas de trabajo y que queremos controlar? Esos partes de trabajo podremos introducirlos también nosotros y bueno, pues recurrimos de nuevo pues, a un parte físico y que por tanto a partir de aquí yo puedo incorporar manualmente ese desglose de trabajos por trabajador, por día, por proyecto, por partida incluso, de forma que también podamos desglosarlo con ese nivel de detalle si queremos, ¿vale? Esto totalmente opcional, por supuesto, identificando pues ese número de horas. Lo mismo con el material empleado, en el sentido de aquellas salidas de material que se estén produciendo. Esa sería una posible vía de cara a introducir esa información, pero no quiero dejar de lado una parte muy importante y es la movilidad. En este caso estamos hablando de que se trata de gente que no está identificada como, bueno, que no está trabajando físicamente en las instalaciones de la empresa, sino que está trabajando desde fuera y por tanto, cuando yo ya, si queremos ir un paso más allá en la digitalización y la mejora de nuestros procesos, recurriríamos a una aplicación pues móvil, en este caso, como es esto que yo voy a mostrar. En este caso, esta aplicación MPyme es la que nos permitiría trabajar de forma remota, desde cualquier dispositivo móvil. Además, la ventaja de todo esto es que nos permita o que nos dé la flexibilidad también de trabajar desde cualquier dispositivo. Yo en este caso lo estoy abriendo, como vemos, desde una página web, porque esto es realmente una aplicación web y que por tanto le permitiría al usuario ejecutarlo pues, desde diferentes puntos de vista. Si yo, el responsable del proyecto, pues estoy trabajando desde un ordenador, desde un portátil, si tengo una pantalla más pequeña, si lo estoy haciendo desde un móvil porque soy un operario. Veamos cómo la pantalla, precisamente en este sentido, se va ajustando para, bueno, contemplar el mismo menú, pero de formas distintas, ¿no? Desde dispositivos distintos. Por tanto, ¿y si yo soy el operario que estoy en la obra, en el proyecto y yo quiero introducir mi parte de trabajo? Bueno, pues en este caso, dentro de los diferentes apartados del apartado de movilidad, sería importante, por ejemplo, introducir lo que sería el control del fichaje de estos trabajadores, de forma que, bueno, esta es mi base de datos de recursos, de mi base de datos de trabajadores, pero que podamos registrar para mi proyecto, por ejemplo, el desglose de los trabajos que en este caso estamos haciendo y por tanto recoger de esta manera el parte de trabajo del operario, del vehículo, de la máquina, bueno, pues recursos propios de la empresa, identificando tanto horas de trabajo normales, extras, kilómetros, dietas que se puedan haber producido y que desde aquí ya puedan añadir. Desde el mismo apartado, que también puedan introducir todo lo que es esa salida de material que comentábamos antes, ¿no? Del almacén, y que podamos repercutir escaneando un código de barras para identificar el artículo en cuestión, si fuera necesario en este caso, pues hacerlo de esta forma, y que por tanto se proceda a esa salida de ese material, ¿no? Identificar con una firma, si fuera necesario, también el parte de trabajo e incorporar incluso fotografías del trabajo realizado. Claro, si esto lo ponemos desde el punto de vista del operario, esto sería un poco la vía de introducción de datos. Pero si yo me pongo en el punto de vista del responsable del proyecto, a lo mejor desde, pues eso, su portátil, y habilito un poquito esto de una forma más amplia, porque a lo mejor lo hace desde una tablet incluso, el poder ver de este proyecto en concreto, la información correspondiente a los ficheros adjuntos, esos planos, esa información que tiene que ver con esa instalación que estamos haciendo, toda la documentación que tiene que ver con los presupuestos que hemos hecho, facturas, pedidos, albaranes de proveedor, etcétera, ¿no? Incluso una agenda donde me permita visualizar toda esa información de contactos, gestiones, avisos que estamos haciendo en relación con nuestro proyecto. No quiero quedarme solamente con la parte de proyectos, sino que también, bueno, pues el tema que comentábamos relacionado con los trabajadores y que me permitiría identificar también pues, lo que sería lo que me refería al fichaje, que en este caso
me permitiera identificar para mis operarios a qué hora empiezan a trabajar y a qué finalizan, por ejemplo, y poder acceder a nuestra base de datos de proveedores, artículos, familias, agentes. Bueno, todo esto viene a ser un poco la información de nuestros ficheros maestros, que podría ser también útil consultar desde el apartado de movilidad. La parte de compras, porque a lo mejor desde fuera, no estando en la oficina, yo quiero hacer mis pedidos de compras o recoger los albaranes directamente desde lo que es el almacén y que por tanto lo podamos hacer de una manera mucho más autónoma desde un dispositivo móvil. El que podamos consultar también la información de nuestras ventas en cuanto a nuestros presupuestos, nuestros pedidos, albaranes, facturas que hayamos emitido y que de forma, pues a lo mejor simplemente como consulta, pero a lo mejor queremos consultar en un momento dado, ¿vale? Y que por tanto toda esta información que me permite acceder desde lo que es la parte de movilidad, incluida la parte de fabricación que ya hemos comentado antes, me permite ver pues esas órdenes de fabricación que están en marcha. Perdón, aquí me temo que no tenía habilitado esta parte. Bueno, pues la parte de fabricación que hemos visto, que también se pueda visualizar desde la parte de movilidad, así como, bueno, pues la parte que luego corresponderá a la extracción de informes. Como vemos, toda esa misma utilidad que tenemos desde la oficina, cuando estamos sentados delante del ordenador trabajando con nuestro programa de gestión, tengamos la misma funcionalidad desde el apartado de, bueno, cuando no estoy en la oficina y estoy pues trabajando desde mi casa o desde la obra o desde un apartado que no tenga acceso a la aplicación, ¿vale? Bien, volviendo otra vez a la parte de gestión y en concreto la parte de control de costes de la que estábamos haciendo mención, no quiero dejar tampoco de lado otra parte importante como podría ser la subcontratación de trabajos. ¿Qué ocurre si yo hay una serie de trabajos que yo subcontrato? ¿Qué ocurre con ese capítulo de albañilería que estoy subcontratando? Pues que a lo mejor queremos llevar un control a través de un documento, un contrato donde tengamos establecido pues los trabajos que estamos subcontratando a modo de contrato y que a partir de incluso una certificación, una proforma, podamos llevar un control de pues todo lo que hemos subcontratado, que tenemos presupuestado a un precio y que ahora me van a ir facturando bien por un porcentaje, bien por unas cantidades que me van sirviendo, aquí un poco dependiendo también al caso del que estemos hablando, pero que me permita llevar un control de manera que esta proforma, porque es realmente una proforma que incluso yo podría emitir, si soy yo quien lo quiero emitir, en este caso a la empresa, para decirle esto es lo que me tienes que facturar. Bueno, pues realmente lo que estamos consiguiendo es de nuevo anticiparme en la imputación de ese coste para que en este momento ya la recojamos como tal y no necesitemos esperar a la recepción de la factura que en este caso, pues cuando la recibamos podamos utilizar para poder validarlo si se corresponde con la información que hemos introducido previamente, pero que esa factura que hemos emitido, que hemos recibido, más bien, pues un poco como hemos visto antes, lo podamos cotejar con esa proforma que habíamos emitido y que podamos también dar ese control a través de la autorización, de forma que en este caso, si la factura pues, está autorizada, podamos controlar igualmente esos pagos que estamos emitiendo y en este caso incluso con una retención, que en este caso yo le estoy aplicando a mi proveedor, a mi subcontrata, y que a la hora de emitir, por ejemplo, el pagaré, sigo con este ejemplo, podamos controlar que no se puede hacer porque no está autorizado. Pero ojo aquí, también hay un apartado que es muy importante para las empresas, todavía más si cabe de cara al control de toda la documentación de prevención, de documentación de la obra, de las subcontratas de nuestros propios trabajadores, de la propia empresa y que por tanto necesitamos gestionar de una forma ágil y rápida, ¿no? Y que podamos poner para cada obra los recursos con los que contamos, con tanto propios como ajenos, y que por tanto toda esa documentación tengamos la posibilidad de relacionar el fichero, en este caso, con el que se identifica y que tenemos que luego aportar nosotros, en este caso de la obra y de la empresa. Si aquí estamos hablando de una subcontrata, un poco lo mismo, que tengamos la relación de documentos que en este caso tendremos que solicitar y que podamos adjuntar rápidamente para tener
pues eso, un conocimiento rápido, ágil, de, en este caso, la documentación de la que yo dispongo de mi trabajador, de cuál es la que tengo pendiente de adjuntarle y, por tanto, luego enviarla a mi cliente, pero que todo esto, en el caso de las subcontratas, sirva también para luego controlar que aquellos documentos que no tenga en un momento dado porque hayan caducado o directamente no disponga, tengamos la posibilidad de retener el pago. Pues si tengo que emitir una transferencia, un confirming, un pagaré, como hemos visto antes, desde la propia aplicación, porque dentro de la cartera tengo la posibilidad de directamente lanzar esa información de cara a los pagos de mis proveedores, pues lo que yo emita por transferencia, podemos discriminar de todos aquellos pagos que tengamos pendientes, cuáles son los que podemos emitir y cuáles no, porque directamente no están autorizadas o porque en este otro caso pues haya documentación que esté pendiente. En ese caso, pues que nos ayude en este caso a identificar que esos pagos todavía no se pueden realizar porque está esa información todavía pendiente. Ya digo, tanto si es el caso de transferencias como confirming, que en este caso lanzaríamos a través de una remesa. Bien, por tanto, toda esta información que estamos mencionando y que nos hemos encargado de incorporar, como hemos visto, a partir de un proceso de compras, de control de su contratación, la introducción de esas partes de trabajo de mis operarios, cómo vamos a repercutir todo esto en este caso en este proyecto que económicamente, bueno, pues me está dando esa información de los costes, pero la parte correspondiente en este caso a facturación, ¿vale? Que sería un poquito también el reflejar toda esta información dependiendo también un poco del tipo de trabajo del que estamos haciendo, es decir, no nos podemos olvidar de que si se trata pues de un trabajo más sencillito, que lo hacemos en un trabajo pues en un plazo más corto de tiempo, podamos desde aquí ya directamente generar una factura directamente a partir del presupuesto que hayamos hecho, que podamos facturar, por ejemplo, albaranes que hayamos emitido a nuestro cliente, o que si es un trabajo pues un poco más complejo, en este caso sea necesaria la elaboración de certificaciones. Incluso aquí pues podamos tener contemplada la diferencia entre lo que sería nuestra producción, lo que nosotros hemos ejecutado directamente de nuestro trabajo, lo que hemos ejecutado en caso de que pueda diferir con lo certificado a nuestro cliente. Aquí se va a ver muy bien en el ejemplo de nuestro proyecto, esta fachada que nosotros estamos ejecutando, cómo en el análisis económico, precisamente de este apartado aquí de certificaciones, donde yo he introducido pues 3 certificaciones de facturación, bueno, pues he identificado, por ejemplo, en esta segunda, a partir de la relación de las partidas que contenían nuestro presupuesto, hemos indicado a partir de esa medición la medición correspondiente a lo que nosotros estamos ejecutando, en este caso para partida por partida o bien por porcentaje, según lo que hayamos indicado. Ya digo que aquí, bueno, pues dependiendo un poco de lo que estemos haciendo, a lo mejor facturo en base a un porcentaje del total o por capítulos o desglosando incluso por mediciones esa información. Ya digo que esto atenderá un poquito a cada caso, de manera que esta relación de partidas que yo voy a facturar, bueno, si es necesario, podamos adjuntarlo a través de un modelo, una certificación, de nuevo una proforma que me permita emitirla y ya generarlo de cara a mi cliente, o si en este caso pues ya tenemos el visto bueno, esa información que me estás trasladando, pues ya me interesa generar la factura en sí. Veamos cómo la información que correspondía a nuestro proyecto sabe que en este caso teníamos una retención, si es que es el caso que me lo están aplicando, el presupuesto el que procedía, y por tanto enviar a factura directamente toda esta información, que ya lo traslada automáticamente, que no tengamos que volver a introducir manualmente toda esta información, y mucho menos, de forma que la factura que en este caso hayamos generado, podamos, bueno, pues recoja toda esa información, podamos enviarla de nuevo pues a nuestro cliente, pues por poner un ejemplo de una factura de una certificación de los trabajos que hemos certificado, donde aquí, por ejemplo, ya vemos cómo se ha desglosado, se ha acumulado, en este caso era una segunda certificación, cómo desglosa las certificaciones anteriores, cómo le aplica una retención del 5%, le aplica IVA,
o podría ser otros casos, inversión en sujeto pasivo, que hiciera mención a, por ejemplo, que esta es una operación sujeta a ese tipo de régimen de IVA, y que en este caso, pues de nuevo, que lo podamos trasladar por correo electrónico, o en el caso de que yo trabaje pues con un organismo público, independientemente de cómo hayamos generado la factura, ya digo, de los casos que hemos mencionado antes, podamos lanzar lo que sería ya la factura electrónica, ¿vale? Que en este caso, como ya sabréis, bueno, pues las administraciones públicas tenemos la obligación de enviarlo de esta forma y, por tanto, a través de un certificado digital ya salga firmada digitalmente e incluso que se pueda ya remitir desde aquí al servidor web, a la página web del FAFE, ¿vale? Que en este caso se podría ya haber enlazado desde este punto. De la misma forma que habrá generado pues, nuestra previsión de cobros y de forma que yo ya pueda consultar aquí toda la previsión de lo que vamos a cobrar, una vez que ya lo cobremos ya esté actualizado y que en este caso el importe de esa retención que me han aplicado que quedaría pendiente y de la cual vamos a tener que hacer también un seguimiento posterior. Todo esto, de lo que estamos hablando también, es ya del apartado de cartera la información que luego me permitiría sacar, en el caso de los clientes, por ejemplo, una relación de cobros pendientes. Bueno, pues toda esta información se ha generado a partir de las facturas que estamos introduciendo. Aquí en concreto, en este ejemplo que yo estoy mostrando, aparecen también esas retenciones para yo saber que también están pendientes de cobro, precisamente esta información que la estoy trasladando de esta manera y que por tanto me permite bueno, pues, ver rápidamente toda esa previsión de cobros, de pagos, bueno, que en este caso pues, podamos ordenarlo de otra forma, por proveedor, por ejemplo, y que me permita consultar toda la información de mi previsión de cobros y pagos. En este caso ya habíamos visto cómo antes generábamos esa remesa, cómo podríamos gestionar también entregas a cuenta, gestionar cobros y pagos que se hayan realizado pues, directamente pues, a través de recibos domiciliados, por ejemplo, todo esto que obviamente también podamos controlar, ¿no? Y que, bueno, como consecuencia de todo esto que estamos haciendo, bueno, hemos visto cómo se actualizaba la información que contenía nuestro proyecto, pero por poner otro ejemplo también de control de, bueno, aquellos gastos que se genera, y aquí ya digo, cualquier tipo de empresa, ¿vale? Independientemente incluso de la actividad o el sector al que se dedique, necesita también llevar un control de sus gastos generales. Aquellos gastos de carácter estructural que se están produciendo y que no tenemos la posibilidad de bueno, vincularlos o imputarlos pues ni a un proyecto, ni a una orden de fabricación, ni nada que corresponda a, bueno, a la gestión que estamos haciendo para nuestros clientes y, por tanto, en este caso, identificamos con un proyecto, en este caso interno, de carácter interno, pero que también me permite identificar o imputar esos gastos de forma que incluso al nivel de detalle que queramos, podamos saber el coste que tenemos porque imputamos estos gastos a este proyecto y si además identificamos esa imputación con un capítulo, con una partida, tengamos también el conocimiento de pues, los gastos en los que hemos incurrido en una furgoneta X, por ejemplo, el caso que estoy haciendo yo. Esta es la misma mecánica de imputación que habíamos visto antes para el proyecto que habíamos utilizado de ejemplo, porque al final toda esa imputación de gastos también tendríamos la posibilidad de, bueno, introducirla desde aquí. De hecho, bueno, pues aquí también hay un apartado de recursos humanos donde las imputaciones de esas nóminas también se puedan recoger, se puedan emitir las nóminas, podamos enlazar todo esto, incluso hacer remesas de las transferencias correspondientes, ¿no? Por poner ya, bueno, gestión de temas ya más particulares, generales, de cualquier empresa que lleve el control de todo esto que estamos mencionando, ¿no? El objetivo de estos gastos generales, por supuesto, es que tengamos la posibilidad de analizar económicamente pues los beneficios de esos trabajos, de esos proyectos que hemos llevado a cabo, de forma que ya automáticamente se repercuta la parte proporcional de nuestros gastos generales, en este caso sobre cada proyecto. ¿Para qué? Pues para ver precisamente la información correspondiente a un seguimiento del beneficio neto, donde
hemos ganado un dinero, pero sabiendo que aparte de toda la imputación de costes directos que hemos aplicado sobre cada proyecto, tengamos también la repercusión de una parte proporcional de los gastos generales de la empresa. Esa es la forma en la que yo podría ver precisamente el beneficio neto que hemos obtenido. Bien, y haciendo un punto y aparte en todo esto, no quiero olvidarme también de la parte de reparaciones. Hacía mención al inicio de aquellas empresas, por ejemplo, que prestéis servicios de mantenimiento, de tipo correctivo, de tipo preventivo, porque a lo mejor tengáis contratos con determinados clientes y entonces tengamos que tener por un lado el control de aquellos trabajos que me llegan porque me están llamando, clientes o no clientes, y que por tanto tengamos la posibilidad de abrir una orden de trabajo con la avería de la que se trate, o una planificación en base a una preventiva que me permite generar órdenes de trabajo, pero basada en una periodicidad que yo ya he establecido, porque tengo que hacer ciertas revisiones periódicas. Es el ejemplo que yo estoy mostrando aquí. Yo tengo una caldera de policombustibles y de la cual tengo que hacer una revisión con cierta frecuencia. Claro, yo en este caso tengo lo que llamamos como objeto a reparar un elemento que me permite identificar, por ejemplo, todos los datos correspondientes a esa caldera, a ese elemento del cual vamos a hacer nosotros la reparación, ¿no? El mantenimiento, de manera que podamos ver toda su información, ficheros adjuntos con documentación técnica, la instalación del cliente donde está instalado, si es cliente mío, por supuesto, su periodo de garantía, si existiera, todos esos datos adicionales, bueno, datos característicos del propio elemento, y que esto, bueno, sería a configurar para cada elemento sus correspondientes datos o campos específicos, que podamos, por tanto, llevar un control de todas las reparaciones a modo de histórico que tiene a los que tenemos acceso en este caso, así como sus repuestos, etcétera, ¿no? Claro, toda esta información me permite que si yo recojo esta reparación, porque estamos hablando de una preventiva, y yo quiero que ya un trabajador en concreto se ocupe de la introducción de esta información, porque quiero que en vez de imprimir una orden de trabajo, que por supuesto también la podríamos imprimir desde aquí, ¿no? Pues podríamos tener también un parte de trabajo que pueda recoger toda esa información, ¿vale? Diferentes partes de aviso, por así decir, y que todo esto, aquí sí que sería también muy importante complementarlo con la parte de movilidad, porque ¿y si yo quiero que realmente toda esta información que estoy introduciendo ya desde la parte de movilidad, el operario, y pongo esto así para intentar simular un poco cómo sería desde un móvil, tiene que acceder a esas reparaciones, a la información de esos objetos a reparar, a esas órdenes de trabajo que yo en este caso, a mi usuario Juan, al operario que está en la calle, hemos notificado para que él pueda acceder y consultar todos estos datos que hemos introducido, no solamente los datos de mi cliente, por supuesto, sino que acceda a ese histórico de esa caldera, que rápidamente pueda ver todo el histórico de intervenciones previas que hemos hecho, que pueda incluir aquí cualquier tipo de fichero incluso adicional, bueno, pues porque quiere incorporar una documentación, unas fotografías del elemento que va a reparar, pero porque desde el mismo apartado donde estamos ahora aquí, vea esos ficheros adjuntos, vea esa previsión de horas materiales, si lo que queremos es que haga él incluso el presupuesto correspondiente a ese trabajo. Si no fuera así, que al menos pueda recoger su parte de trabajo. Igual que hicimos para aquel proyecto que habíamos visto de la imputación de las horas, pero en este caso es de una avería concreta, ¿no? Si él introduce la información de su mano de obra, de materiales que haya empleado y que por tanto repercuta directamente esta reparación, conseguiremos que automáticamente desde aquí esa información aparezca para que luego nosotros podemos generar el albarán o la factura directamente desde la aplicación, o incluso si queremos que el propio operario tenga esa autonomía, a raíz del parte de trabajo que introduzca, él mismo pueda generar el albarán, la factura, incluso el cobro de esa factura, de forma que pueda ser autónomo desde el principio hasta el final, y que nosotros nos veamos beneficiados en que toda esta información que introduce ya va a parar a nuestro programa de gestión. Esto obviamente agilizaría muchísimo todo este proceso, incluso bueno, otras opciones de consultar la agenda, etcétera, y que por tanto bueno, le permite incluso a él dar de alta, si de cara a esa preventiva que está haciendo, pueda bueno, pues detecta algún tipo de incidencia y por tanto necesita
generar una orden de trabajo, pues porque ha detectado un problema y lo va a generar él, ¿no? Esto serían diferentes utilidades para poder consultar toda esta información. De hecho, bueno, pues poner otro ejemplo, lo mismo si se trata pues aquí tengo un cambio de una bomba en una piscina, pues todo esto al final yo tengo esa información de la misma manera, identificando la instalación de mi cliente y a partir del cual todos los documentos que generemos tengamos la posibilidad de introducirlos en la propia orden de trabajo, como hemos comentado, y que por tanto a partir de todo esto podamos introducir o generar la documentación para mi cliente o recoger la firma de mi cliente, por supuesto también desde la parte de movilidad. Estas reparaciones, por hilar un poco con lo que hemos visto, podría, si fuera el caso de una acción preventiva, tener que ver con un proyecto que sea pues, el contrato de mantenimiento de mi cliente, que de hecho estos contratos tengamos la posibilidad también de especificarlos, como no, de cara a ya establecer la cuota, digamos, de mantenimiento que en este caso le facturamos al cliente, para que toda esta facturación ya sea automática y ya salga de forma, bueno, que yo le diga a mi programa pues que quiero facturar todos los contratos de mantenimiento que están en vigor, pero correspondientes a la cuota del mes de diciembre y que ya salgan automáticamente. Un poco eso sería las aplicaciones, ¿no? de este apartado. Y ya por último, y no por ello menos importante, es, vale, ¿y qué pasa con toda esta información que le damos al programa? ¿Cómo yo la exploto? ¿Cómo yo soy capaz ahora de entonces identificar rápidamente toda esta información? Bueno, pues que para eso contemos con un Business Intelligence, con un cuadro de mandos que dependiendo del perfil del usuario, dependiendo de, bueno, pues a quién acceda a todo esto, sea capaz de analizar de una forma rápida la información, pero de una manera mucho más visual, que corresponda a datos de forma general, las ventas comparativas de lo que estamos haciendo este año con lo anterior, clientes que tienen recibos pendientes, apartado de proyectos que me diga qué proyectos me están dando pérdidas, en qué estado se encuentran mis presupuestos, todo esto apoyado en el sentido de que ahora si ya quiero ir más al detalle y quiero ver qué presupuestos y qué se encuentran en cada estado que yo he definido, desde aquí podamos complementarlo con una vista dinámica, que es la que me está enseñando, ahora sí, con todo nivel de detalle, todos los presupuestos que están aceptados o aquellos que he enviado pero están pendientes de respuesta por parte de mi cliente, y si no me interesa verlo ahora de esa forma, podamos simplemente deshacer un poco esta agrupación porque yo quiero ordenarlo por cliente o porque quiero ver los presupuestos de estos clientes y que por tanto a partir de aquí yo tenga la posibilidad de sacar un formato de impresión, un informe, pero también hacer una selección o porque si quiero ver de todos, pero la información la quiero ver por cliente, vaya cambiando la información a mi gusto. Y por tanto esto se convierta en una manera rápida, ágil y muy intuitiva, sobre todo de cara al usuario, para poder consultar información tanto, bueno, pues de cualquier parte de lo que hemos visto de la aplicación, exportarla a Excel, etcétera, ¿no? Un poco sería esta la información, ya digo, como resultado de todo este trabajo que hemos hecho, pero que obviamente todo esto venga de una configuración por parte del usuario, que sea quien defina qué datos o qué información quiere tener visualizada en la pantalla, porque previamente ha diseñado una serie de campos que son los que cada empresa, y aquí ya, dependiendo de cada empresa, pues necesita analizar. Pues yo en este caso tengo unos proyectos donde quiero ver los costes que hemos repercutido, pero separado la mano de obra, de maquinaria, de materiales, mis subcontratas, un coste total que comparado con lo facturado me ofrezca un poco esa diferencia de la que hablábamos del importe, del beneficio de mis proyectos. Bien, y con todo esto, que bueno, me he hecho un poco una visión global de lo que podría afectarnos como empresas, ya digo, como he intentado tocar un poco todos estos diferentes apartados, pero que bueno, llegado a este punto ya quiero dar por finalizado. Quiero darles a todos antes de nada las gracias por su asistencia, espero que lo hayan encontrado de interés. Doy paso de nuevo a Claudia por si hubiese alguna pregunta o alguna cuestión que me quiera trasladar por parte de los asistentes.
Vale, Sonia, nada, muchas gracias. Nos hemos ido un poquito de tiempo. De momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta particular. Es el momento de poder realizarla. Si no, como os decía, pues compartiremos los datos de contacto y la presentación para que la tengáis a mano. Y nada, no sé, mientras que bueno, van surgiendo algunas dudas o consultas. Sí que me gustaría preguntarte, Sonia, ¿el software se puede instalar en la nube o en servidor local? ¿Cómo funciona esta parte? Sí, funcionaría de ambas formas. Se podría instalar sobre el servidor local si es que la empresa cuenta con un servidor físico en la oficina, pero tampoco hay ningún inconveniente, efectivamente, si contamos en este caso con un servidor en la nube, la instalación se puede ejecutar de la misma manera. Por tanto, la empresa le da un poquito también más de flexibilidad a la hora de trabajar, tanto desde la oficina como desde fuera de la oficina. Perfecto, genial. Pues no sé si hay alguna duda, alguien se anima a compartir sus inquietudes o sus dudas respecto a lo que hemos visto, si no luego la puede trasladar de forma individual. Sí que me surge a mí una duda, ¿las herramientas de movilidad son en tiempo real? Sí, totalmente. Totalmente. La aplicación web trabaja directamente sobre la base de datos de la aplicación. Por tanto, en todo momento, en el mismo instante en el que se introduce esa información, se traslada automáticamente al programa de gestión. Entonces, sí, trabaja de forma online. Perfecto. Mira, nos pregunta Víctor si el software incluye la parte de calidad. La parte De contabilidad. hay un apartado específicamente de contabilidad. Sí, lo nombré muy rápidamente cuando introduje unas facturas y que realmente sí que se trasladaría la información al programa de contabilidad. De hecho, desde el programa de gestión lo que se hace es generar el asiento contable automáticamente, se traslada al programa de contabilidad. En gestión lo que vemos es que ese documento, esa factura recibida, emitida, cobro, pago, ha sido contabilizado, se le pone una marca, digamos, para saber que ese documento está contabilizado y ya desde la parte de contabilidad obviamente se hace un control del registro del IVA, balances, pérdidas y ganancias, módulo fiscal para presentación de los impuestos, etcétera. Sí. Vale, pues no sé, espero, Víctor, que tu duda haya quedado resuelta. Como comentaba Sonia, si es posible incluirlo. No sé si tenéis alguna apreciación más o algún comentario adicional. No me he ido más a la parte de contabilidad, bueno, por el tiempo, por cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, ahí es importante saber que una gestión completa debería permitir precisamente eso, por no tener que volver a duplicar si una factura la introduzco en el programa de gestión, tener que de nuevo duplicarla en el programa de contabilidad, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, que sigue existiendo esa trazabilidad y es una manera también de controlar, incluso si la empresa está sujeta al suministro de información, por ejemplo, es un tema muy importante porque tiene que existir una celeridad a la hora de comunicar esos datos a Hacienda. Entonces, todo este proceso ayuda mucho a que sea mucho más ágil y porque existe un control detrás de todo esto, de aceptación de la factura, etcétera, ¿no? Perfecto, Sonia, gracias. Pregunta Víctor también si tenéis enlace con SolidWorks o se deben hacer importaciones a través de los ficheros Excel. Claro, sí, más bien por ahí. No hay una integración como tal, ¿vale? Pero sí que SolidWorks me consta que sí que puede generar ficheros en Excel, sin ir más lejos. Y existen herramientas de importación de datos desde una hoja Excel, tanto para incorporar a lo mejor al presupuesto la relación de todo el detalle de el escandallo de una partida, por ejemplo. Si estamos hablando pues de aquella marquesina que estábamos hablando, pues tiene todo un desglose de referencia de materiales, etcétera, y todo esto se extrae de esa hoja Excel. No habría ningún inconveniente porque a partir de un Excel se puede incorporar. Hay una pantalla de adaptación para identificar la columna del Excel con el campo de destino en la que tenemos que incorporar. Por eso es bastante flexible en ese sentido y le permite pues casi desde cualquier Excel poder introducir esa información porque hay que hacer ese proceso de adaptación, pero es bastante sencillito. Sí.
Perfecto. Ana nos pregunta si tramitáis el kit digital. Bueno, no lo he comentado al inicio de la presentación cuando hablaba de los servicios de Acelera Pyme, pero bueno, somos un punto de información también para todo el tema de las ayudas del programa del kit digital. Y bueno, ahora te cedo la palabra a Sonia porque creo que sí que lo tramitáis. Incluso pues esta herramienta es uno de los objetos de subvención dentro de una de las categorías de solución, ¿no? Sí, efectivamente. Ya llevamos un tiempo, de hecho, gestionando y tramitando operaciones a través del kit digital, ¿vale? En ese caso asesorando también a los clientes un poco para informarles los módulos que sí que engloba y un poco las condiciones bajo lo que funciona esta tramitación. Y bueno, ya digo, ya llevamos un tiempo haciéndolo porque bueno, ya llevamos un tiempo con toda esta gestión activada, digamos, ¿no? Perfecto, gracias. Mari Carmen nos pregunta si se puede adaptar la parte de los proyectos a las necesidades particulares de la empresa, porque en su caso son una empresa de servicios, ingeniería de seguridad e instalaciones. Claro. Lo que es que aquí habría muchas particularidades. Hoy he ido pues, de forma muy genérica hablando sobre cuestiones que pueden abarcar a muchas actividades, pero ya yéndonos al detalle, efectivamente habría que pulir y habría que entrar más en cuestión de cada empresa, ¿no? Hay la parte de elaboración de presupuestos hay muchos matices. Claro, yo planteaba un ejemplo más complejo, otro más sencillo, más simple. Todo esto hay que tener en cuenta luego las particularidades de la empresa. El programa es tremendamente flexible y parametrizable, sobre todo en cuanto a lo que la información que manejamos, en cuanto a la información que se visualiza. Todo eso hay detrás una parte de configuración que es la que luego nos permite adaptarla precisamente a la operativa y a las necesidades de cada empresa. No todo el mundo trabaja con descomponiendo partidas, como comentaba yo antes, entonces, o con mediciones o sin mediciones, o importo un BC3 o importo un Excel, o tengo que hacer yo una base de datos o copiar partidas de otro presupuesto que yo he hecho. Ahí hay muchas luego particularidades, ya digo, de cada empresa. Pero claro, para eso hay que saberlas, conocerlas e identificarlas y luego verlo con un caso concreto. Por eso que ahí sí que, bueno, cada empresa luego es un mundo y es la labor luego de consultoría, ¿no? que realizamos en ese caso. Efectivamente, ¿no? Porque en cada caso ofrecéis un servicio de consultoría previa para detectar y conocer las necesidades concretas de cada Claro, efectivamente. Aquí he mencionado muchos módulos y no todos ellos van a ser aplicables a todo el mundo, ni mucho menos. Entonces, esa labor de consultoría lo que hace es analizar precisamente las necesidades de la empresa, un poco el punto de partida. No es lo mismo una empresa pues, que parte de que estamos gestionando hasta ahora todo a través de hojas Excel y estamos dando un primer paso de digitalización o aquella empresa en la que ya parte a lo mejor de un sistema de gestión un poquito más avanzado, pero que se le ha quedado obsoleto, se le ha quedado un poco corto, ha crecido, tiene un volumen mayor y entonces necesita un plus que es movilidad, un poco lo que hemos comentado. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta y establecer objetivos realistas también de cara a poner o mejorar la organización de la empresa. Claro, todo eso es muy importante. Perfecto, Sonia. Bueno, pues creo que ya hemos dado respuesta a todas las cuestiones que se han planteado y por no demorarnos un poco y cumplir los tiempos previstos, vamos a finalizar la jornada. Yo creo que un poco era el claim o parte del título de la jornada, que al final la industria del metal requiere un ERP versátil como la solución que hemos visto hoy, adaptable y modificable y parametrizable para cualquier tipo de negocio y necesidad. Y nada, daros las gracias, en especial a ti, Sonia, por esta presentación y a los asistentes por participar hoy. Y nada, pues espero que os haya servido, que os haya sido útil y cualquier duda o consulta, pues os dejaremos los datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias.